otra versión. ¿Cómo, perdón? ¿Había otra versión? En las que figuran en el link que nos compartieron en el grupo, la versión que había era esta. Y en el PowerPoint de la clase 2, en las imágenes, la sugerencia era una versión 3.8. Por eso me surgía la duda. Yo igual lo instalé, pero bueno, no sé si hay diferencia. Sí, no, pero igual lo del Power de la clase 2, que sería lo de hoy, no te preocupes, yo el enlace que lo pasé ayer era el que tenían que descargar. Sí, porque el Power de un poco de las cosas están armado en base a la versión anterior, pero Sí, no por cambia eso nada. te digo, pero ahí veía una diferencia en la versión y me quedó la duda. Claro, sí. Por más que vean el Power, una versión ahí, igual no importa. Ahora en el enlace que yo le pasé ayer, está la nueva versión, el Long Time Release. ¿Por qué? Porque el año pasado seguramente la versión estable era esa. Entonces ahora ya este año ya hay otra versión estable. Pero, a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo que no puedo minimizar cuando estoy grabando? Oh. Entonces, hay una carpeta que le genera y que hay varios programas, yo le había indicado ya en su momento, era Saga, una versión que dice QGIS, una versión que dice QGIS con Grass y una versión que dice QGIS con algo más, no recuerdo bien, pero son como 5 programas que le vienen juntos, ¿no? Ustedes lo que tienen que abrir es el que dice QGIS Desktop y más la versión seguramente dice 3.16 o algo así. Sí, a ver, lo voy a compartir la pantalla. Listo, ahí está. Bien. Acá, esta carpeta es la que le decía. ¿Sí? ¿Alcanzan a verla o no? Uno dice la consola de Ogio, la otra dice desktop con Grass, el desktop, que es el de medio, el otro es el diseñador, y Saga. Esas son las versiones que ustedes tienen. Y ahí le va a abrir este. Este es el programa que tienen que abrir, el del medio, ¿sí? Cuando abren el software. Si nadie tuvo problemas de instalación, lo más probable es que todos estén ya con el software funcionando. Así que creo que no. Profesor, Sí. disculpe, yo instalé, pero solo me aparece la última carpeta, creo que usted mostró que es OSGeo. ¿En serio? ¿No te aparece así? Ajá. No, solo me aparece un archivo. Qué raro. Y acá, si escribís acá en el inicio, QGIS. Ah, ya. Voy a... A ver, salvo que no, porque acá en el enlace de descarga te aparece ya la versión. ¿Sí? Salvo que vos hayas instalado solamente esto, que es lo más probable que hayas instalado esta parte. Y la que tenías que descargar era la que decía versión a largo plazo, y es esta. ¿Cuál, profesor? Disculpe. Esta. Es que no Seguramente estaba viendo. descargaste una de estas dos y tenías que Ah, descargar sí. esta. Ahí te voy a pasar el enlace nuevamente y recordá que es esto, ¿sí? Híjole. Lo que tenés que descargar. Bueno, Así que gracias, disculpe, lo puedes profesor. poner Por mientras. ahora mismo lo haré. Bueno, Sí. ¿tenés el enlace? Sí. Gracias, Bien, profesor. perfecto. Profe, otra cosa, hay Sí. un QGIS que es con GRAS y otro Sí, que es sin GRAS. ¿Cuál se abre? el común. Una cosa, si me pueden hacer las preguntas con el micrófono mejor porque no puedo por ahí estar controlando el chat, ¿sí? O si alguien Ok. está leyendo el chat y quiere hacer la pregunta, mejor. Hay una versión, acá tienen todas estas versiones, ¿sí? Usted la que tiene que utilizar es la que no dice nada, la que está limpia. ¿Sí? La 3.16, ¿sí? Es esa. ¿Por qué? Porque la con Grass es para aquel que va a procesar imágenes de satélite y esto es el que es programador y quiere diseñar algún plugin que vamos a ver ahora. Saga es otro software SIG y Ogio es otra aplicación para procesar imagen, ¿sí? Entonces, el Grass, este es el que quiere procesar imagen y le trae herramientas de Grass
que es otra aplicación, y el que tienen que abrir ustedes es este. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el software. Profesor, disculpe, ¿el 318 o el 316? El 318. Acá, mirá. Vos ves que acá dice, esto es lo que yo le explicaba ayer, que ustedes siempre tienen que considerar al descargar QGIS. Dice, versión más reciente, y dice versión con soporte a largo plazo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Esta versión más reciente es la versión que sacan los desarrolladores de QGIS con los cambios que se hacen cada mes. Entonces, ¿cuál es el problema de estas versiones? Que pueden tener algunas aplicaciones, pueden fallar. Sin embargo, la versión con soporte a más largo plazo, ¿sí?, es la que ustedes tienen que usar, porque esa no la hacen cambio todos los meses. Entonces, es la 3.16, ¿sí? Punto, no sé qué punto estará ahí, depende de la versión que ellos fueron cambiando. Pero esta versión tarda más o menos 4 meses en cambiarla, entonces se juntan un montón de herramientas y ahí recién se aplican los cambios para darle este tipo. Yo siempre uso esto porque yo me aseguro que con esto las herramientas que utilizo están estables, no tienen errores. ¿Sí? En cambio en esta pueden encontrarse muchos errores porque son versiones de prueba. ¿Sí? Acá están las pruebas y después estas versiones de prueba pasan a ser versiones con soporte a largo plazo. Entonces, en resumen, descargala 3.16 y él, cuando hay Muchas gracias, profesor. cuando hay una nueva versión, te va a molestar, te va a decir nueva versión de QGIS disponible. ¿Sí? Esto, salvo que haya un cambio muy grande en la aplicación o que justo aparezca una herramienta que vos vas a utilizar en la nueva versión, si no, dejarlo, nomás no lo hagas la actualización hasta que consideres un tiempo prudente como para cambiarlo. Yo normalmente le tengo un año a cada versión y recién hago todas las modificaciones, salvo que tenga que hacer algo más. Pero no más que eso. Bien. Yo le dejé en la carpeta del curso las 2 presentaciones de hoy, el sistema de referencia que estaba dando Alejandra, lo que vamos a observar hoy, y una serie de cuestiones, como por ejemplo la actividad práctica y los archivos geográficos que vamos a utilizar en la clase de hoy. Le dejé datos shape del mundo y datos varios para que ustedes puedan descargarse, y ahora vamos a ir mirando un poco cómo funciona QGIS con esos datos. La idea es, con estas clases, yo no voy a detenerme específicamente para ver a cada uno cómo va abriendo o haciendo las actividades. ¿Por qué? Porque eso requiere que ustedes tengan 2 pantallas. Una pantalla tengan el Zoom y otra pantalla tengan la aplicación. Entonces, por eso le puse a grabar la clase, para que, terminado esto, yo los proceso y se lo vuelvo a subir, entonces ustedes van detenidamente con las cuestiones prácticas, salvo que alguno ya más o menos quiera o tenga la velocidad de ir cargando, visualizando datos, pero de esa forma vamos avanzando más rápido, porque si me tengo que detener con cada uno, con los problemas que pueden surgir con los tipos de archivos, no vamos a dar nada de lo que yo quiero dar hoy. Y bueno, entonces esta creo que es la mejor manera como para avanzar un poco más rápido. Total, usted tiene el video después para volverlo a ver. Que yo ni bien termina la clase, lo procesa el video y ya se lo subo, ¿sí? No hay problema por eso. Y ya le indico ahí el enlace donde va a estar publicado. O en el mismo aula yo le voy a poner acá un enlace a clase grabada, y ahí ustedes ingresan y ya pueden ver la clase. Bien, en el Power, en el del entorno de trabajo, fíjense que QGIS, yo lo que le marqué acá, voy a bajar un poco, tiene secciones bien definidas que uno después con el paso del tiempo se lo va aprendiendo, ¿sí? Esto, a ver, le voy a correr un poquito esta barrita, me molesta. Secciones que después uno con el paso del tiempo se lo va aprendiendo y se lo va grabando. Pero es muy, muy importante que ustedes lo vayan identificando. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que se aparecen o que se van a incrustar dentro de cada uno de los elementos. Por ejemplo, cargas una capa, se va una referencia al panel de capa y una al mapa. Añadís una carpeta y se va al panel del navegador. Añadís una herramienta, se va al menú principal o al menú contextual. Es decir, que hay ciertas cosas que van a tener su lugar. O sea, uno activa un plugin, por ejemplo, una aplicación externa
a QGIS y también se va a un lugar o hay que verificar todas esas cuestiones como para saber dónde estamos. Una cosa antes que me olvide, que estaba mirando mientras hacía esto. En la página de QGIS, acá de descarga, esto le digo porque habían ciertas aplicaciones que venían para versiones anteriores y cuando se hace la migración a una nueva versión y hay cambios sustanciales en el código, los desarrolladores de los plugins, lo vamos a ver más tarde, tienen que sí o sí hacer las modificaciones para la nueva versión del software. Entonces, supongamos que ustedes estaban trabajando con una herramienta estadística para la versión 3.2. Llegaron a la versión 3.8 y ya esa herramienta no está, pero ustedes necesitaban la versión 3.2. Entonces, hay una opción acá donde dice en la página de descarga uno que dice todos los lanzamientos, y todos los lanzamientos les lleva a una página, dice las versiones anteriores de QGIS están todavía disponibles aquí. Les lleva a una página donde están todas las versiones indexadas, acá fíjense, desde la versión 1.4 hasta la última versión, que es la 3. Y algo, todas enlistadas como para descargar. Entonces, si ustedes se encuentran con ese problema, sepan que aquí están todas las versiones de QGIS previas como para revisar y descargar e instalar, ¿sí? Normalmente la mayoría de los plugins pasan a la nueva versión, o sea, los desarrolladores la vuelven a tocar como para que no queden desactualizados. Pero les digo que hay varios programas que quedaron justamente en versiones anteriores y no se actualizaron. Y hasta el que tengo en la mente ahora era un plugin de estadística que es el que más recuerdo en este momento. Bien, entonces, empecemos con el programa. Y acá yo tengo todas estas cositas que puedo visualizar en mi... A ver, esto voy a ver si lo puedo ocultar porque me molesta. Espérenme un ratito. Bien, fíjense. Esto todo completo que está acá, esta sección, ¿sí? Es el mapa. Acá se van a representar todos los archivos geográficos, ¿sí? Si alcanzan a ver mi mouse, que nosotros traigamos al programa. Después tengo estas cositas, estas secciones que son los paneles. Yo voy a apagar esto y apagar esto. Puede suceder que a veces ustedes cometan el error de ocultar los paneles. Sí, que es uno de los errores más comunes, que quizás la pantalla es muy chiquita o sin querer apretaron el mouse y se cierran los paneles. En la parte del menú de arriba, ¿sí?, están todas las opciones disponibles como para trabajar con el software, ¿sí? Inclusive quiero que vean algo acá, dice una sección que dice vectorial y una sección que dice raster, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los dos modelos de datos geográficos que nosotros íbamos a trabajar? Vectorial y raster, ¿sí? Es decir que hay ciertas herramientas diseñadas para raster y hay ciertas herramientas diseñadas para el modelo vectorial, que algunas vamos a trabajar en la medida que avancemos con la clase. Entonces, primero, si yo veo que tengo los paneles cerrados, es necesario, por ejemplo, tener el panel de capas y el panel del navegador como para acceder a nuestras carpetas o también tener la referencia de la capa que estoy abriendo. Y acá en la sección de paneles, fíjense todos los que hay, dice QGIS Cloud, administrador de marcadores, caja de procesos, capas, controlador temporal, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo voy a abrir o voy a tildar el que dice capas. Y ahí aparece el panel de capas, ¿sí? Apareció, a ver si lo puedo sacar, ahí. Apareció incrustado ahí, yo sí me acerco. Esperen que esto es una suerte, ahí. Si lo acerco a un costado, él se enmarca como para empotrarse. Y ahí queda empotrado. Hay que tomarle de la cabecera e ir arrastrándole y el mismo software te va dando la opción de donde yo puedo insertar al panel. ¿Sí? El otro panel que nosotros queríamos tener activo también era el panel del navegador del sistema operativo. Para eso, también en ver paneles, acá tengo dos opciones, navegador y navegador 2. Navegador y navegador 2 depende de la computadora, puede funcionar uno o puede funcionar el otro, pero seguro uno de los dos funciona. Yo voy a apretar el primero a ver y ahí ya me funciona a mí el primero,
¿sí? Si a mí me sirve mantener las capas arriba y el panel abajo, no hay problema, pero esto también lo puedo llevar para arriba y cambiarle la posición, ¿sí? Fíjense, ahí le puse arriba y este abajo. Eso es a gusto de cada uno. Por lo pronto, tener el panel de capas y el panel del navegador es bastante ya apto como para trabajar. Y esto también se lo puede agrandar y se lo puede achicar, ¿sí? Eso ya es gusto de cada uno y depende de la capacidad de la computadora. Bien. Ahora acá yo tengo, en esta sección, tengo una serie de cosas. Yo tengo muchas herramientas cargadas. A ver si puedo... perdón. En esta sección gris, ¿sí?, del software, si yo presiono el botón secundario, me aparecen también las opciones de los paneles. Fíjense, panel de capas, panel del navegador y tildado como para indicarme qué hay y qué no hay. También puedo activar y desactivar desde acá, ¿sí? Ahí activé y desactivé desde acá el panel. Son las dos opciones, ¿sí? Esto recuérdenlo porque siempre pasa que sin querer uno presiona la X, elimina el panel y no sabe después dónde volver. Entonces tiene dos opciones. Opción ver y la opción de botón secundario como para trabajar los paneles. Y después tienen en esta misma sección las barras de herramientas, ¿sí? Yo voy a ir desactivando todo esto. Tal después lo voy a volver a aprender. Navegación de mapas, etiquetas. Lo voy a ir desactivando para que ustedes se den cuenta cómo van desapareciendo las herramientas en la medida que yo voy desactivando las cosas, ¿sí? Entonces, me voy a quedar ahí. Perfecto. No tengo absolutamente nada. Entonces, primero voy a abrir el administrador de capas, que fíjense que se posicionó ahí, pero yo lo puedo llegar a colocar ahí, por ejemplo, en el lugar que yo quiero, ¿sí? Y así para cada uno. Entonces, voy a tener la barra de herramientas de administración de capas y también voy a activar la de barra de herramientas de proyecto, que es otra de las cosas que yo necesito, ¿sí? Y hay otra que es la barra de herramientas de selección, que es lo que vamos a utilizar ahora, y esto lo voy a ir acomodando a mi gusto. A ver si me deja. Y la barra de herramientas de digitalización. Perfecto. Bueno, a ver si esto me deja mover. Ahí está. Y a ver qué otras cosas puedo llegar a necesitar de acá. Etiqueta, navegación de mapas, obviamente, que es esta. Y ahí me quedo por ahora, por lo pronto, con esto. Y esta le voy a poner primero, ahí, como para tener acomodado, ¿sí? Entonces, ahí tengo mis barras de herramientas, mis herramientas cargadas como para trabajar. Tengo lo que maneja el proyecto, que ya vamos a ver que es un proyecto, lo que maneja la edición de las capas, lo que maneja la selección, que ya vamos a ver, lo que maneja la administración de las fuentes de datos y lo que maneja las herramientas de navegación. Para que se den una idea, hay miles de herramientas. Terminar de conocer todas las herramientas de QGIS es imposible. Porque cada especialista termina creando herramientas o agregándose al software según las necesidades que vayan surgiendo en sus trabajos de investigación. O sea, acá tenemos miles de disciplinas o diversas disciplinas trabajando en todo esto. Entonces, es imposible saber todas las herramientas y aprenderse todo en la medida que uno lo vaya necesitando. Perdón. Entonces, vuelvo. Paneles, barras de herramienta. Activé y desactivé la herramienta. Y acá tengo todo lo que sea el menú como para ir trabajando el software. Todo está acá en el menú por si se le desaparece en algún momento. Bien. Hay una sección que dice complementos, ¿sí? Si yo soy programador y yo desarrollo una herramienta, yo le puedo dar a la comunidad de QGIS esa herramienta. Ellos lo publican en su sitio web oficial, se arma todo ahí una documentación y se pone a disposición en el repositorio oficial y uno lo puede descargar.
Porque QGIS no trae todas las herramientas que uno puede llegar a necesitar, sino que hay ciertas personas que en la medida que lo van necesitando desarrollan y lo ponen a disposición. Entonces, la sección de administrar e instalar complementos, uno al darle clic, lo que hace le lleva, voy a poner todo, lleva al usuario a una biblioteca, obviamente, donde están, fíjense, todas las herramientas disponibles como para trabajar. A ver, por ejemplo, voy a buscar alguno, no sé, un convertidor de coordenadas. Dice que convierte un plugin desarrollado para convertir las coordenadas de uno a otro, ¿sí? De grados decimales a otra Universal Transfer Mercator. Y ahí le va indicando cómo va haciendo las coordenadas. Entonces, si yo estoy trabajando, tengo algún problema, y bueno, miro la documentación a ver qué hace, cómo hace, y lo puedo instalar. Por ejemplo, yo instalé, bueno, esto ya viene por defecto, pero yo instalé uno que se llama DB Manager, que es un complemento para trabajar con las bases de datos, ¿sí? Entonces, esto yo lo instalé, lo activo, ¿sí? Con el tick, o lo que dice instalado son los que ya están instalados en el sistema, y se lo activa con el tick, ¿sí? A ver dónde estaba el de base de datos, creo que era este, ¿sí? DB Manager, lo activo, y ahora, al quedar activo, acá hay una opción que dice base de datos, me lo agrega acá, o creo que también me lo agregaba por acá. A ver, acá, base de datos. Fíjense que ahí aparece la herramienta esa que activé, y ahí ingreso, y ahora yo sí tengo esta herramienta, fíjense que es para manejar las bases de datos, ¿sí? Es una aplicación, y ahí yo me puedo conectar a una base de datos y traer todos los archivos. Obviamente tengo que tener una base de datos en el sistema como para trabajar, que ahora vamos a ver cómo yo me conecto a una base de datos que tengo instalada en mi máquina. Entonces, resumiendo, en la sección de complementos, ustedes pueden llegar a dar en algún momento, depende de lo que están haciendo o trabajando, con un complemento que le permite hacer X cosa. Entonces, de esa forma, acceden al repositorio si es que está disponible, y ahí lo pueden llegar a descargar e instalar. O bien, hay una opción que dice instalar a partir de zip, la persona que desarrolló le pasa el complemento y usted lo puede instalar desde acá. Es decir que esta opción es la que favoreció obviamente a QGIS. ¿Por qué? Porque al ser una comunidad la que desarrolló, es la que le permitió crecer a partir de todas estas herramientas disponibles. Es más, muchas de estas cosas que ustedes ven acá son gente que lo hizo por amor a la ciencia y lo integró al software. Profe, una pregunta. O sea que estos complementos son tipo las librerías de R. A ver, sí, ¿Sí? no, porque sería, una librería de R sería un paquete de código compilado que se lo puede utilizar dentro de la aplicación, ¿sí? QGIS tiene sus librerías también que están programadas en Python. Entonces una persona puede tomar esa librería y desarrollar una aplicación que funciona dentro de QGIS, ¿sí? Un plugin es una aplicación dentro de la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que vos ves acá es una aplicación dentro de la aplicación, ¿sí? Pasa que R, a ver, es que no encuentro. ¿Viste la función de crear gráficos en R? Cuando vos le das show plot, por ejemplo. Sí. Bueno, esa función de crear gráfico, eso es un plugin. ¿Se entiende o no? Ok. Hubo Sí, una sí. persona que tomó el código fuente de R y creó esa parte en donde R crea los gráficos, pero no es R es un programa estadístico, ¿no? De creación de gráficos. ¿Entendés? Entonces hubo una persona que Sí, dijo, che, profe. pero necesitamos representar a partir de gráfico no sé, esta correlación. Entonces creó la parte gráfica y la incorporó dentro de R, y ahora R, además de hacer los cálculos estadísticos, representa un gráfico. Bien, entonces, tengo el mapa, los paneles, las barras de herramienta. Recuerden la parte de complementos. Yo creo que no vamos a instalar ni un complemento, creo. Y aquellos que quieran desarrollar aplicaciones tienen obviamente la parte de la consola de Python. Siempre hay alguno que otro programador. Tienen acá todas las herramientas disponibles como para trabajar en QGIS y acceder a todas las funcionalidades que tiene.
Eso es un poco lo que explica, obviamente, esta sección del Power, del entorno de trabajo. Pero vamos ya a entrar con QGIS. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto en QGIS, imagínense un archivo como el de, a ver, el de R no conozco, pero le puedo decir el de SPSS, ¿sí? Que quizás es uno de los, más de uno habrá trabajado. Fíjense que cuando ustedes guardan un archivo de SPSS, le guarda, sí, la base de datos, obviamente, todas las transformaciones que hicieron a las variables, es decir, si le asignaron una escala, un orden, etc. Además, si procesaron e hicieron algunos cálculos, no sé, un análisis descriptivo, le guarda en un informe, ¿sí? En una hoja aparte le guarda la estadística, toda la descripción, bla, bla. Es decir, que el proyecto guarda todas las referencias y todos los procesos que se han utilizado. Entonces, cuando uno lo vuelve a abrir con el estado anterior. Eso es un proyecto en QGIS. Es un archivo XML, ¿sí? Recuerden que lo que era un XML, que lo que permite es justamente volver al último estado en el que yo había dejado mi trabajo, ¿sí? En este caso voy a poner, no sé, módulo 2, ¿sí? Acá en la parte de la herramienta de diseño de proyecto, y acá tengo para crear un nuevo proyecto, para buscar un proyecto, en este caso puedo buscarlo, el que guardé recién, ¿sí? En una carpeta, sí, Córdoba, fíjense que ahí aparece, que es un tipo QGIS Z file, si no pesa nada, y fíjense que acá arriba me aparece módulo 2 con el nombre. Con la opción esta de guardar, guardo el proyecto. Y acá quiero que presten atención. Cuando hagamos algún cambio a las capas, el hecho de que ustedes guarden el proyecto no significa que se guarde el cambio a la capa. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ir viendo. Pero esto solamente maneja ese archivo que se llama archivos de referencias, en donde uno le trae el archivo que está en el directorio tanto, con esta simbología, con este color, con un montón de detalles que lo vamos a ir viendo. Es decir que esta parte obviamente maneja esa sección del proyecto, del XML, de lo que organiza todo. Después tengo esta sección, que fíjense siempre es añadir capa vectorial, añadir capa raster, añadir capa de tipo malla, añadir capa de texto delimitado por coma, añadir Spatial Light de base de datos, capa virtual, capa de POSIX, servicio WMS, recuerdan las IDEs que yo le había mencionado, servicio web cobertura service, y este es web feature service. Es decir, que tengo siempre un icono para el tipo de archivo que yo voy a abrir. Esto lo veíamos ayer en formatos de archivos geográficos más comunes. Habían vectores y habían raster, habían bases de datos, habían tablas, es decir, había un montón de archivos que podíamos llegar a manipular dentro de un sistema de información. E inclusive, aquí hay más, ¿sí? También se pueden crear nuevos archivos, shape, que eso lo vamos a ver, y bueno, y otras opciones más que vienen al caso, por ejemplo, una base de datos que lo tienen en el conjunto de archivos que yo les pasé. Y después, en el panel de capas, tienen estas opciones que la vamos a ir viendo en la medida que nosotros vayamos trabajando con QGIS, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer primero yo? En la parte del navegador, lo que voy a hacer es, esto a ustedes les va a venir por defecto así. En la sección de favoritos, ahí yo puedo ya especificar una carpeta que siempre la voy a usar y no tengo que estar buscando en el directorio cada vez que yo quiera abrir un archivo. Entonces, le doy botón secundario sobre favoritos, añadir un directorio, y ahí me voy a buscar la carpeta que yo voy a trabajar hoy, por ejemplo, ¿sí? O puedo tener ya una referencia a todo el curso, ¿sí? En mi caso voy a poner así Córdoba, entonces ya tengo acceso a todas las carpetas que quiero desde ahí. Entonces fíjense que ahora yo tengo un montón de favoritos ya creados, pero hay una que se agregó a lo último, acá, casi a lo último, que es cursos 2021 SIG Córdoba. Entonces yo me desplazo y ya sé dónde están, ya accedo a esas carpetas, es como un atajo. ¿Por qué? Porque imagínense que a veces ustedes tienen datos en un lugar del disco, en otro lugar del disco. Bueno, eso cada uno maneja su orden, ¿no? Pero se pierde. Entonces ya con los favoritos directamente ya
pone una carpeta en donde guarda seguramente todas las capas geográficas y de esa forma ya tiene el acceso directo y no tiene que estar buscando por todos lados. Y aquí dentro, bueno, módulo 2, lo que yo le pasé, tienen una carpeta, ¿sí? Aunque falta otra, ¿sí? Fíjense que acá, presentaciones, módulo 2, me está mostrando solamente la carpeta, ¿sí? Solamente la carpeta. Los otros archivos no existen para QGIS. Pero ya vamos a ver, hacerlo aparecer alguno. Y dentro de esto tengo uno que dice Data Shape del mundo. Y hay uno que dice Country. Ah, bueno, y acá tienen todo esto y hay uno que dice Country.shp. ¿Sí? Recuerden que el formato más común utilizado era el shapefile, uno de los tantos vectoriales. Entonces, es más, hasta le aparece un símbolo de un polígono, ¿sí? Este que dice label le aparece un raster, ¿sí? Esos son los píxeles, y esto es un polígono. Entonces yo le puedo dar doble clic o bien arrastrarlo, ¿sí? Ustedes eligen, ahí lo arrastré, él le va a cargar y le va a traer esta capa geográfica que es del mundo. ¿Sí? Bien. Hay muchos detalles que aparecen al haber traído la capa del mundo. Por ejemplo, aparecieron las coordenadas, apareció la escala, ¿sí? Apareció un dato que se llama amplificación que no lo vamos a ver ahora, pero acá apareció lo que recién la profesora estaba hablando, que es el sistema de coordenadas. En este caso, dice sistema de referencia de coordenadas, dice EPCG 4326. Si pincho ahí, me va a traer el sistema de coordenadas con los detalles que trae justamente ese archivo. Miren, fíjense que dice WGS84, Datum, World Geodetic System 1984, que es lo que habla la profesora, tiene unos detalles del elipsoide. Bueno, esto es un poco de geodesia y el elipsoide es la figura geométrica utilizada para representar esta capa. Y la extensión, fíjense, 180, menos 180, 180 y 90, que es el encuadre, es esto que ustedes ven acá, que ya vamos a ir comprendiendo a la medida que vayan usando, y X detalles más. ¿Sí? Entonces, tengo ya esta capa que tiene un sistema de proyección asignado, y esa información, recuerden que yo les dije que el archivo shape se componía de varias cosas. Acá está el archivo country que estamos visualizando ahí, ¿sí? A ver cómo se llamaba, country 08, country 08, está aquí. Y toda esta información obviamente está siendo visualizada en ese archivo que nosotros estamos observando, ¿sí? Inclusive hay un XML que lo describe. Entonces, toda esa info, como ya la tengo representada, yo ya sé que la capa tiene un sistema de referencia, que está bien, porque fíjense que después vamos a quitarle el sistema de referencia a alguno y se van a dar cuenta cómo le marca el software automáticamente, le reconoce las coordenadas, pero no sabe qué sistema de coordenadas tiene. Y en este caso yo puedo ir, por ejemplo, cambiando la escala, como una escala bastante chiquita, desaparece, y si desaparece de la faz de la Tierra, fíjense dónde están las coordenadas, ahí sí es donde ingresan las herramientas de navegación del mapa, que son estas que están acá, ¿sí? Fíjense, uno dice pan zoom o desplazar mapa, desplazar selección, acercar, alejar, zoom general, ya vamos a ver cada uno, suma la selección, y bueno, suma la capa, último zoom. Si yo me posiciono acá, tic, botón secundario, y le doy zoom a la capa, vuelve a la normalidad, ¿sí? Es decir, vuelve a crearme el zoom. Pero fíjense una cosa, acá cuando yo traje la capa me aparece un signo de preguntas. Dice, la capa no tiene definido un sistema de referencias de coordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la capa en la composición de ese archivo no tiene el archivo PRJ, ¿sí? Que es uno de los archivos necesarios. Fíjense que GeoGrid tiene el PRJ. Yo abro GeoGrid o abro ese PRJ. Fíjense que es un archivo que indica el sistema de coordenadas que tiene nomás, acá. Dice geo, bla, 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 bla. ¿Sí? Dice exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto en los detalles. Pero ya esto me lo está indicando. Entonces yo esto lo que voy a hacer es botón secundario, propiedades, ¿sí?
sobre la capa, hay una opción que dice fuente. Sí, acá tienen todas estas opciones: información, fuente, simbología. Ya vamos a ir viendo cada uno, pero me interesa fuente. Y acá le digo que donde dice sistema de coordenadas, yo elijo el. Si aparece disponible, este que dice WGS84 y el código es 4326. Si no le aparece en la lista disponible, presionan este botoncito que dice seleccionar sistema de referencia de coordenadas y acá escriben donde dice filtro 4326. Aparece el sistema de coordenadas, le doy un clic para que se seleccione y le doy aceptar, aplicar, aceptar. Y desaparece el error en el programa, pero eso no quiere decir que se haya guardado en el origen el PRJ, ¿sí? Que ya cuando guardemos el archivo, ahí recién se va a resolver ese problema que tenemos de que nos indique siempre, cada vez que abrimos el archivo, que no tenemos el sistema de coordenadas. Pero ya vamos a ir avanzando sobre eso. Primero quería que vean ese error que aparecía acá, como para que se den cuenta que a veces los archivos vienen sin su sistema de coordenadas, pero la gráfica ya tiene las coordenadas asignadas, solamente falta que el software termine de interpretar cuál es el archivo o el sistema de coordenadas de origen. ¿Por qué es muy importante esto? Porque yo voy a traer quizás otro archivo que está en otro sistema de coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, Alejandra le hablaba de Mercator, pero yo encontré un archivo que está en Robinson, tiene otra estructura. Entonces, cuando yo le digo al software que uno tiene esto y el otro tiene lo otro, él se encarga automáticamente de hacer todas las conversiones matemáticas para superponer las capas, ¿sí? Entonces, dentro de la capa shape del mundo, yo por ejemplo tengo, ¿cuál puede ser? Ríos. Traigo ríos, recuerden, pueden arrastrar acá o hacerle doble clic, ¿sí? Voy a eliminar una. Y ahí aparecen los ríos, fíjense. Si el sistema de río estaba en otro sistema de coordenada, el mismo software se encargó de hacerme las conversiones como para que yo pueda visualizar ambas capas. Una cosa, le voy a poner al río un color rápido, azul, después le iré indicando todas estas cuestiones de simbología, pero para ver otra cosa en realidad. El orden de visualización de las capas es por debajo los polígonos, por medio las líneas y por encima los puntos, ¿sí? Porque recuerden que son vectores. Si acá, en el panel de capas, esto aparece así, fíjense que la capa de ríos desaparece, ¿sí? ¿Por qué? Desaparece porque el polígono está por encima de los ríos. En este orden así se renderiza la figura. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es bajarle, ¿sí? Entonces al ponerlo debajo, lo que hace justamente es dibujarse el polígono por debajo y después los ríos por encima. Después vamos a ver que hay un panel que se llama panel de manejo de capas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, imagínense, 100 capas y además lo tengo organizado por grupos. Entonces, al tener organizado por grupos, el problema va a ser que siempre el orden de renderizado va a estar determinado por el orden en que yo agrupe mis capas. Entonces, con el panel de capas, lo vamos a ver más adelante, cuando tengamos más capas, el panel de capas lo que le va a permitir a ustedes justamente es organizar la información y organizar la superposición de la capa con otra herramienta, ¿sí? Pero por lo pronto, este es el orden que deben manejar como para que no se superpongan. A ver, voy a cargar otro dentro de todas estas. Voy a cargar los continentes. Les doy doble clic, fíjense que aparecieron los continentes, obviamente, por encima. Entonces tapó todo, porque el polígono inclusive no tiene forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar. Y para que las capas que se visualicen, acá hay una opción que es tildar, ¿sí? Tildar y destildar como para que se visualice. Ahora, ¿qué pasa? Con la mano, con el pan, yo puedo hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quería mirar algo en América del Sur. Entonces,
Para no hacer el cambio de escala, lo único que hago es me muevo con las manos, hago un clic y lo desplazo, entonces de esa forma yo puedo ir manejándome. Después, con el zoom menos, lo que puedo hacer es hacer un clic en el zoom menos y me lleva para atrás. Y con el zoom más, lo que puedo hacer es dibujar un recuadro donde yo quiero hacer el zoom y acercarme hasta el nivel que yo quiera. Si me perdí y no sé dónde estoy, directamente zoom general y vuelvo al zoom completo de las capas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que ustedes agarren el zoom y hagan esto. Ahí, queden y no saben dónde están. Entonces recuerden, la herramienta de zoom general y vuelven al estado o al marco de referencia más grande. ¿Qué quiero decir más grande? Por ejemplo, pueden tener ustedes capas solamente de Argentina, ¿sí? O del país que sea, o de Sudamérica. Entonces, si ven ese recuadrito ahí, que lo estoy marcando con el zoom ahora, pero es más o menos, eso es lo que se conoce como dimensiones de la capa, ¿sí? Esas dimensiones de la capa está determinado por los 4 vértices por el par de coordenadas de x y y. Entonces, cuando el software interpreta, sabe que los límites de la capa o del encuadre, se llama, llegan hasta ahí, que no es lo mismo el encuadre de Sudamérica que el encuadre que tiene el mundo, que ustedes se pueden dar cuenta, voy a hacer un zoom general, fíjense que acá se corta como una línea, ¿sí? Hay como un rectángulo perfecto. ¿Por qué? Porque ahí se está dibujando, obviamente, el encuadre de la capa del mundo. Se corta ahí. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ese encuadre, que es algo similar a esto, nada más que no se visualiza, también está determinado para cada continente. Entonces, por ejemplo, ahí estoy en América del Sur y si yo quiero hacer un zoom a la capa de los ríos, por ejemplo, me posiciono sobre la capa de los ríos y hace un zoom de esa forma. Fíjense que cuando hago sobre la capa de los ríos, como el encuadre es menor al del mundo completo, fíjense que hay cosas que se pierden, ¿sí? Acá no es que me tomó totalmente, sino que me lo ocultó cierta parte de la información, porque obviamente es por esta cuestión que le contaba. Sin embargo, si yo vengo a continentes y le doy botón secundario zoom a la capa, ahí fíjense que inclusive me cambió la visualización porque el encuadre del mundo es más grande. Entonces, esta herramienta de zoom general lo que hace es llevarle al zoom del encuadre más grande de todas las capas que ustedes tengan disponibles acá y estén activas. Bien, ¿qué otras cosas se pueden hacer acá solamente navegando? ¿Sí? Tengo, recuerden, la mano para mover en sí, cambiar la escala, la herramienta de zoom más y zoom menos. Zoom más, dibujo un recuadro donde yo quiero. Zoom menos, puedo ir haciendo clic para ir alejándome, o bien también dibujar. Zoom general, estas dos ya las vamos a ver. Y cuando digitalicemos, hagamos algún cambio, hay una opción que es, por ejemplo, yo quiero dibujar algo acá, ¿sí? Miro de Sudamérica, hago el encuadre para el zoom, hago un dibujo, pero me quiero volver a la vista anterior. Entonces, fíjense, vuelvo al general, después vuelvo a la misma escala, ¿sí? Zoom previo y zoom siguiente. Así, entonces ya manejo esos dos niveles de zoom, eso lo vamos a ver cuando queramos digitalizar, que es muy útil esta herramienta para ver generalmente qué quiero observar y después para dibujar donde apunto el lápiz, ¿sí? Y si por ahí tienen problemas que no le dibuja la capa, siempre sucede esto de que hay computadoras que tienen muy poca RAM, entonces necesitan o hicieron algún cambio y necesitan volver a renderizar con esta opción, actualizar, le hace un cambio en la capa como para volver a dibujar, ¿sí? A ver, voy a ver si puedo forzarle a continentes a que me cambie el sistema de coordenadas. Esto es seguramente un Mercator. Voy a buscar un Robinson. A ver si me aparece. Acá. En el filtro, perdón, vuelvo. Acá debajo donde tengo el sistema de coordenadas representado, yo le voy a forzar, haciéndole un clic, a que me cambie a otro sistema de referencias. Voy a usar la esfera y voy a dar a aplicar, a aceptar. Bien, está teniendo un problema, pero es por el mismo cambio que tuvo. Voy a ver si uso el otro, Robinson Word. Word.
Pero fíjense que lo que me hizo fue como dibujarme la sección del mapa como una especie de esfera y hay algunos errores, pero no se preocupen por los errores porque en realidad lo que está haciendo el software es lo que se conoce como reproyección al vuelo. Son términos bastante complicados, pero que se llaman así. Una reproyección al vuelo es cuando el sistema de coordenadas del mapa es uno, por ejemplo en este caso es Robinson, pero el sistema de coordenadas de la capa es otro, por ejemplo Mercator, ¿sí? Entonces, lo que hace el software es toma el sistema de coordenadas que tiene la capa y lo traspola al sistema de coordenadas del mapa. Entonces, por eso surgen esos errores. ¿Cuál sería la resolución del problema acá? Transformar también la capa al mismo sistema de coordenadas del mapa y entonces yo unifico todo y ya puedo trabajar unificado eso. Pero en este caso yo solamente quería mostrarle cuál es la transformación que hace, pero me voy a volver... A ver, voy a elegir otro a ver si me deja. Policónico Word. Bueno, ahí está. Fíjense, este es otro cambio que hizo. Un policónico Word dice, pero es la misma representación del mundo, nada más que con otra forma de visualizarlo. Es lo que le dije ayer. Nosotros en la cabeza venimos incorporados, bueno, por lo menos acá en Argentina, con el Mercator, ¿sí? La organización tal cual como la veíamos en inicio. Entonces ver esta forma de representar la Tierra se nos hace muy raro, ¿sí? Es como que desconocemos. Sin embargo, si no hubieran inculcado este sistema de proyección desde chiquito, esto sería nuestra representación de la Tierra y no el otro. Entonces, esto es lo que permite justamente hacer todos estos sistemas de coordenadas, visualizar la Tierra según la forma en que se represente el país. Y esto es muy importante que lo sepan, ¿por qué? Porque Argentina, por ejemplo, tiene extensión más latitudinal que longitudinal, ¿sí? Es decir, se extiende más, tiene más extensión desde del lado de la latitud, ¿sí? De norte a sur o de sur a norte, depende de cómo lo miremos. Sin embargo, hay países, por ejemplo, no sé, Rusia, que tiene más extensión longitudinal. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un sistema de proyección que represente mejor la extensión en longitud que en latitud. Mañana vamos a ver con la profesora cuál es el sistema utilizado para la Argentina por su extensión longitudinal y cuál fue el mecanismo justamente del geodesta Gauss-Kruger como para visualizar toda la extensión del territorio, ¿sí? Que es lo que se conoce como hoy en día Carta Argentina. Bien, entonces, herramientas de navegación, tenemos la herramienta de creación de proyecto, ¿sí? Tenemos acá la información adicional de lo que estoy visualizando, el sistema de coordenadas, la escala, y la coordenada esta que se va moviendo, esta, en la medida que yo me voy desplazando, es la coordenada del punto, del puntero del mouse, ¿sí? De esa forma yo puedo ir visualizando. Fíjense cómo va cambiando la longitud y la latitud. Dice menos 70 porque esto, si bien está representando la esfera, pero está representando sobre el eje cartesiano, ¿sí? El eje cartesiano, recuerden que yo le mostré inicialmente que esto tenía en las propiedades, en la fuente, a ver, era fuente, no, en información, también lo puedo ver acá, lo que se conoce como extensión o encuadre, que va desde menos 180 a menos 90 y de 180 a, dice 83, pero debería llegar hasta los 90, ¿sí? Pero como estamos trabajando en una representación mundial en un plano, por eso se hace los ajustes de esta forma, porque la latitud va de 0 a 90 grados, si recuerdan eso, y de 0 a 180 para los meridianos, ¿sí? De 0 del meridiano de Greenwich hasta 180, ¿sí? Ahí completa los 360 y 90 hasta los polos. Pero llevarlo al plano se visualiza de otra forma y hay como un error que es tolerable en este tipo de información y más porque Mercator tiende a representar mejor los polos, ¿sí? Perdón, el Ecuador, la zona central de la Tierra. Por eso se deforman estos sectores o se ve de otra forma. Miren lo que es la Antártida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de proyección está focalizando en el Ecuador. Bien, entonces, sigamos por acá. A ver si yo quiero seguir agregando capas. Por ejemplo, agrego Mercosur. Le doy doble clic. Quedó oculto debajo de Country, pero ahí está Mercosur. Botón secundario sobre Mercosur y zoom a la capa y me lo trae ahí, ¿sí?
me lo trae directamente a esa sección, porque el encuadre está determinado ahí. Si recuerden que esto, si yo prendo country, me lo tapa, entonces yo lo que tendría que hacer es levantarlo para que se superponga a country y de esa forma no me genere ningún tipo de conflicto. Si yo quiero volver al mundo completo, le doy suma a la capa y ahí queda representado. Fíjense que también puedo agregar los ríos, hacerle suma a Mercosur y ahí tengo con un zoom más visualizado la capa. Bien, entonces, esto es la herramienta de navegación que tiene un ejercicio para la herramienta de navegación, pero vamos a complementar con otras cosas. A veces, antes que me olvide, acá en el directorio sucede exactamente lo mismo, que por alguna razón no le actualiza. Esta opción de actualizar la usan y de esa forma ya le tiene que actualizar también las carpetas que ustedes por ahí fueron linkeando, ¿sí? Bien, acá tenemos las opciones de herramientas de selección, ¿sí? Voy a usar, para este caso, voy a trabajar con el que dice Country 08. Voy a hacer un zoom así y voy a utilizar la herramienta de selección. ¿Qué pasa? Que si yo mirara la estructura de este archivo, cada uno de los países es un objeto, ¿sí? Sea un polígono, sea una línea, sea un punto, es un objeto. Entonces, o una entidad, así normalmente se lo conoce acá en los sistemas de información. Entonces, yo puedo llegar a seleccionar una o varias entidades según diversos criterios, ¿sí? Eso va a depender de qué estoy buscando. Por ejemplo, quiero saber todos los países que tengan que su nombre empiece con la A, o todos los países que estén comprendidos entre Brasil, en orden alfabético, y Portugal, o entre Rusia y, no sé, Nueva Zelanda, ¿sí? O quiero todos los países con X superficie o una superficie relativa que tengan el 50% de la superficie de Argentina. Es decir, hay muchas cosas que se le pueden llegar a suceder con sus datos que pueden llegar a necesitar. Entonces, primero yo tengo lo que se conoce como selección directa. Es decir, presiono acá, donde está el mouse, toco en Estados Unidos, por ejemplo, y fíjense cómo se coloreó de amarillo solamente Estados Unidos, ¿sí? Inclusive, a ver si aparece. No, no dice. Pero ya vamos a ver en la tabla que sí aparece. También puedo seleccionar otro. Si mantengo presionado el control, a ver si el control era del teclado, fíjense que ahí ya tengo 2 seleccionados, puedo tener 3 seleccionados. ¿Qué puedo combinar? Herramientas de zoom con lo de selección. Vengo al zoom más, me acerco a África, ¿sí? Presiono nuevamente el de selección con el control, selecciono este país, selecciono este, vuelvo a country, zoom a la capa, y fíjense cómo cambió. O sea, ahora tengo todos esos seleccionados. ¿Cómo me doy cuenta que tengo todos esos seleccionados? Porque hay una opción que está acá, botón secundario, sobre la capa, ¿sí? Fíjense que esto está seleccionado ahí. Cuando aparece en azul es porque está seleccionado esa capa. Botón secundario, abrir tabla de atributos. Abro la tabla de atributos y acá dice total de features o de objetos, 249. Cada uno representa un país. Filtrados, 249, es decir, que me está mostrando todo. Y seleccionados hay 6. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los seleccionados, presiono acá debajo y digo que me muestre los objetos espaciales seleccionados. Porque ahora me está mostrando todo, no importa la condición. Si yo le digo esto, él me filtra en la tabla aquellos que yo tengo efectivamente seleccionados, ¿sí? A ver. Ahí. Y acá también están las herramientas de selección. Fíjense que hay uno que dice deseleccionar, o sea, borrar selección. Ahí también está. Limpiar selección. Invertir selección, eso lo vamos a ver ahora. También debería estar la opción por acá. Y acá hay otra que vamos a ver en un ratito que se llama seleccionar por atributos, que es una de las más comúnmente que van a utilizar, pero también está disponible tanto en la parte del mapa como en la parte de la tabla de atributos.
Recuerden que un objeto vectorial se componía de dos elementos, la parte gráfica y la parte de atributos, ¿sí? Entonces yo voy a limpiar la selección y desapareció el amarillo, ¿sí? Entonces, como no hay ni un objeto acá me está mostrando, ¿por qué? Porque yo hoy apliqué un filtro, o sea que solamente me muestra los objetos seleccionados. Entonces lo que le voy a decir es que me muestre todos los objetos, ¿sí? Y esto es una tabla. Y la tabla actualmente es, acá al costado derecho, se está visualizando como tabla. Pero yo también tengo la vista de formulario, ¿sí? Fíjense que la vista de formulario lo que me muestra es por cada país, ¿sí? Me va mostrando los atributos que tiene, ¿sí? En este caso el nombre, UE, no sé qué se representa, superficie, bueno, estos son atributos que yo agregué, el ID, etcétera. Entonces así para cada uno. En este caso ustedes hacen una, por ejemplo, un muestreo de una población y cada punto representa una vivienda, entonces pueden usar, si tienen que cargar información al software y lo tienen que, por ejemplo, tipear, pueden usar este mecanismo de vista de formulario que está acá abajo, como para ir uno por uno cargando. O si no, pueden llegar a utilizar la vista de tablas, que también es aceptable. Pero normalmente esta vista de formulario es como mucho más fácil cargar. Y a la medida que yo voy presionando, fíjense que se va coloreando en rojo el, el objeto, ¿sí? O bien lo puedo tildar ahí para que se seleccione, ¿sí? Andorra. Recuerden tener presionado el control para que se seleccione varios, ¿sí? Ahí tengo ya Andorra, que anda por ahí, y Argentina. Puedo seleccionar también Afganistán, y así cuantos quiera, Brasil, Bolivia, Brasil, ¿sí? Ahí se van prendiendo. Voy a volverme a esta vista y puedo limpiar la selección. Entonces, también puedo presionar en las cabeceras de las celdas como para ordenar. Fíjense que ahí me ordenó de A a Z y ahí me invirtió de Z a A, ¿sí? Si yo lo presiono ahí, por cada uno de los atributos yo puedo ir ordenando según quiera. Acá por el ID también lo puedo ir ordenando. Selecciono Argentina, por ejemplo. Acá, para seleccionar en la vista de tabla, en la parte del header del row, ¿sí? De la celda, acá donde dice 10, presiono ahí, se selecciona. Bajo, voy a seleccionar Brasil. Acá, Bolivia también, con el control, recuerden. Voy a seleccionar Brasil. Y bueno, podría seleccionar Uruguay y también Paraguay como para tener ahí todos esos países. ¿Qué sucede? Supongamos que yo a estos países le tengo que dar una categoría. No sé, sudamericanos, no sé, vecinos y sudamericanos o no vecinos directamente, o alguna categoría que se le pueda ocurrir en este momento. Yo lo podría cargar directamente a los atributos de esos tres con la calculadora de campos, y a los otros yo tendría que seleccionar los 246 países restantes para cargarle la categoría de no, no vecinos, por ejemplo, con este ejemplo que yo le di. Entonces, para ese caso, existe la opción de invertir selección. ¿Qué me va a hacer? Según lo que yo tengo seleccionado ahora, él me va a invertir la selección para seleccionarme los otros, lo que no estaban seleccionados previamente. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Ahí tengo los que yo seleccioné, que eran 3, y lo invierto con este. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo alternar eso. Ya le va a pasar en algún trabajo que tengan que hacer este tipo de cuestiones. O sea, una muestra, 20 puntos, seleccionan 5 y después los otros 15 andan por ahí. Invierten la selección y de esa forma ya pueden cargar lo que sea. ¿Sí? Porque el software además le permite trabajar solamente con elementos seleccionados, no con todos. O sea, hay cosas que yo quiero cargarle solamente a lo que seleccioné y se lo puedo solamente asignar a esos 3 y no a todos. ¿Sí? Esa es la ventaja que tenemos aquí de trabajar con el sistema. Ahora, tengo seleccionado eso. ¿Sí? Voy a limpiar esto y voy a seleccionar esto. Boubel, no sé dónde está, no tengo la más pálida idea de dónde está este país. Entonces, ¿qué hago? Lo selecciono. Fíjense que me dice un elemento seleccionado. Y acá hay una opción que dice acercar mapa a las filas seleccionadas. ¿Sí? Entonces, presiono y ahí está el país. Uso la herramienta de zoom y me voy alejando pacientemente para
saber dónde está ese país. Está acá. Si quiero volver a esa selección, acá hay una opción que dice zoom a la selección y vuelvo a tener ahí este país. Yo le doy el ejemplo con esta isla, pero ustedes imagínense con puntos, que normalmente es donde sucede esto, que quiero saber dónde está. Eso. Y así para cada uno. Acá debajo le va a aparecer la tablita. Sí. ¿Sí? Queda oculto. Perdón, tengo una pregunta. ¿Sí? Si yo hago una selección de países como la anterior, que era un conjunto de países que cumplían alguna condición que yo necesito y son los países vecinos, ¿dónde yo puedo cargar esa nueva información para categorizar en los dos grupos? Los países vecinos y el complemento que sería países no vecinos, que me quede incorporada la información dentro de esa tabla. Sí, sí, eso ya vamos a ir porque eso es manipulación del campo. ¿Sí? Ya vamos a ir con la parte de Ok. crear atributos y ahí te Ok. vas a dar cuenta. ¿Sí? Yo para mostrarle un poco las herramientas de selección, de cómo funcionan, pero igual lo vamos a usar en un caso práctico. También si yo selecciono un conjunto de países, bueno, lo voy a sacar a Australia porque está muy lejos. Bueno, Albania también. Voy a quedarme con Argentina y un vecino. Primero que aparezca que va a ser Bolivia. Acá. Con esos dos, y estoy por acá, también puedo darle zoom a fila seleccionada y él obviamente me marca el encuadre de ambos países, ¿sí? Y si selecciono junto con Brasil, también, y hago zoom a la selección, él me va a traer el encuadre para todas esas cosas, ¿sí? Esto es para que ustedes vayan viendo cómo se maneja las herramientas de navegación, más que nada, que tienen varias opciones, o sea, pueden seleccionar y desplazarse hacia ahí, volver, cambiar, invertir la selección. Si saben, tienen un punto y no saben dónde está, también pueden seleccionarlo y hacerle zoom, etcétera. Es decir, que las opciones para trabajar con la navegación acá es amplio, tienen para entretenerse. Ahora, por ejemplo, fíjense que ustedes están viendo todo el conjunto de datos y seleccionaron varios. A ver, voy a seleccionar uno acá abajo, Nigeria, ¿sí? Tienen varios seleccionados. Esta opción que está acá, que dice mover la selección, lo que hace es llevarle esos 4 que ustedes seleccionaron arriba, ¿sí? Entonces, si quieren hacer algún cambio a la tabla, ya tienen los seleccionados acá. O bien, la otra opción, recuerden, eran mostrar los objetos espaciales seleccionados, ¿sí? Y ahí solamente le queda limpio, sin los demás, los 4. O bien, si eligen todos, también tienen esa opción como para llevarla hacia arriba. También pueden actualizar y ahora vamos a ver cómo hacer las modificaciones para que nosotros podamos trabajar. Bien. Entonces, eso por un lado, tienen toda la herramienta de navegación y vamos a pasar ya a ver un poco lo que es el archivo propiamente. Este Mercosur lo voy a eliminar de acá. Lo voy a sacar. Y voy a hacer zoom. Me voy a quedar con la capa completa. Y vamos, en este caso, vamos a hacer una selección directa, ¿sí? Es decir, usar esta herramienta como para crear la capa. Y acá sí vamos a crear una primer capa a partir de esto, ¿sí? Vamos a seleccionar algo de acá y vamos a guardarlo para que nos quede en el sistema cargado, ¿sí? O guardado en una carpeta. Y vamos a hacer las modificaciones como para crear unas categorías de bloques económicos. Bien, ¿qué países integran el Mercosur? ¿Alguien sabe? Sí, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Bien. Y no me acuerdo Argentina. si después ya lo agregaron. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Ajá. Y Bolivia, no me acuerdo si lo incorporaron ya. Bueno, Google. Wiki. Wiki. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Estados asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. Y los, si esos son asociados y los activos. Estados de partes, dice. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Perfecto. Entonces, tenemos a Argentina,
recuerden, estar acá, ¿sí? Después tenemos, ¿a quién más? Uruguay, Brasil, Paraguay. ¿Y cuál falta? Venezuela. ¿Venezuela fue incorporado al final o no? Y dice estados partes, Mercosur 30. La República Boliviana de Venezuela se encuentra suspendida. Bueno, la dejamos a Venezuela, no hay problema. ¿Sí? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 países. Yo tengo ya la selección, ¿sí? Vuelvo. Selección directa. Argentina. Mantengo presionado el control. Vayan tomando nota de las cosas que yo le digo porque por ahí no lo puedo mostrar acá porque estoy apretando el teclado. Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela. ¿Sí? Esos son los países que yo quiero crear una nueva capa. ¿Y por qué yo quiero crear una nueva capa? Porque quizás necesite, para el mapa que yo quiero hacer, que el encuadre que voy a sacar esté limitado a esto nomás y que no sea todo el mundo. ¿Sí? No necesito que sea todo el mundo porque yo estoy ocupando 5 países de los 240 y algo que yo tenía. Entonces, seleccioné sobre Country, botón secundario. Acá hay una opción que dice exportar. Y acá fíjense que tienen varias opciones. En este caso, como yo tengo una selección realizada, le voy a decir que me exporte los objetos seleccionados como. ¿Sí? Guardar objetos seleccionados como. Y acá me aparece esta ventana que va a ser siempre así. Me dice el formato que yo quiero sacar. En este caso le voy a decir, fíjense todos los formatos que hay. En este caso yo le voy a decir que me lo guarde como archivo DRI, ¿sí? Archivo shape DRI, que era uno de los formatos que nosotros habíamos visto. En donde dice nombre del archivo, le voy a decir que voy a presionar en los 3 puntos. Me voy a ir a la carpeta donde yo quiero guardar. A ver, ¿dónde estaba eso? Módulo 2. ¿Sí? Acá voy a crear una nueva carpeta. Datos Cristian le voy a llamar. Bueno, una cosa, cuando crean una nueva carpeta, que no tenga ni acentos, ni caracteres por ahí extraños. ¿Por qué? Porque por ahí en algunos archivos le puede llegar a generar problemas. Inclusive, cuando guardan los archivos, normalmente, yo le voy a llamar Mercosur a este, Mercosur-Christian. Yo uso el guión bajo para separar por ahí las palabras. ¿Sí? Entonces, de esta forma se evitan cualquier tipo de problema, sin acentos, sin ñes, de ser posible, etc. Y que no sean muy largos los nombres también, que no tengan 50 caracteres los archivos, ni tampoco que tengan espacios. ¿Sí? Hoy ya en la actualidad hay algunas cosas que se resuelven, pero hay herramientas que van a por ahí utilizar que le van a generar problemas. Entonces le dan guardar y ahí ya está la carpeta donde se va a guardar, el tipo de archivo y acá. Sistema de referencia de coordenadas. A veces puede que no le aparezca. Si no le aparece, recuerden el icono este. Y en este caso, como es un área bastante grande, yo voy a dejar el WGS84, que es el código 4326. ¿Sí? O si no, lo puedo buscar por el nombre. En una de las actividades que le dejé en el módulo, dice buscar, defina EPSG, y ahí van a darse cuenta qué significa ese término. ¿Sí? Pero elijo, que es el mismo, y acá están todos los atributos que yo quiero sacar de esto. ¿Sí? Del archivo de origen. Recuerden que esto es una selección del archivo de origen. Yo no quiero que me pase todos los atributos, solamente quiero que me deje el country name, ¿sí? El nombre del país. Entonces, como estaba todo seleccionado, yo voy limpiando uno por uno, ¿sí? O puedo deseleccionar todos si son miles de atributos y selecciono solamente el country name. Codificación UTF-8, solamente que he aprendido este. A ver, bajo, ¿qué más hay? Fíjense que la extensión, era lo que le decía el encuadre, va a cambiar ahora, porque él le va a forzar automáticamente a tener otro encuadre. Y le doy, dice añadir archivo cuando se guarde, y le doy aceptar. Fíjense que me trajo esto lo voy a limpiar. Acá con este recuerden limpiar selección para que no quede seleccionado nada. Y lo voy a prender y ahora tengo un nuevo archivo que se llama Mercosur Christian. Botón secundario, zoom a la capa. Y ahí fíjense que el encuadre cambió y yo en mi carpeta del sistema, que lo voy a mirar desde acá, pero también lo puedo ver desde el panel del navegador, voy a tener una carpeta que se llama Datos Christian y acá va a estar todo esto, ¿sí?
con un PRJ que ya me indica que tiene el sistema de coordenada asignado. Entonces, ya tengo esta capa de Mercosur extraída y ahora si yo quisiera pudiera trabajarla de forma individual, ¿sí? Sin estar viendo todos, o puedo ir así para cada bloque económico construyendo mi capa si yo la quiero representar de forma más, con una mejor visualización, porque si tuviera que representar 3 bloques, yo tendría el Mercosur, por ejemplo, no sé, la Unión Europea y otro bloque más, y tendría que buscar una visualización que me llevaría otra vez a la parte del mundo, ¿sí? Como para ver todo junto, y si yo quisiera ver uno en particular, tengo ya la capa ahí de uno en particular y puedo visualizarla así. Pero bueno, a ver, eso en el caso de que yo quiera recortar mi capa. También lo que yo quiero, lo que yo puedo llegar a necesitar es representar los bloques acá en esta capa del mundo. Entonces yo quiero representar todos los bloques económicos existentes en el mundo. Entonces de esta forma yo me uso una capa y yo sé que todos los países van a estar acá y yo solamente voy a colorear aquellos que me interesen. Es decir, categorizarlos según lo que a mí me interesa. Entonces, en ese caso, que era un poco lo que la compañera preguntaba hoy de cómo hacemos, ahí sí ya entra un poco la parte de edición de datos, que es la de crear una columna nueva con un tipo de datos y darle una categoría para que yo pueda seguir trabajando. Y en este caso yo me voy a basar en el Mercosur, pero ustedes en la actividad tienen que elegir 3. ¿Cómo haría esto? Sobre la capa Country, botón secundario, abro la tabla de atributos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, voy a eliminar estos campos que fue lo que yo creé, ¿sí? Ustedes no, esto en la actividad no lo hagan. Yo lo voy a eliminar para que quede solamente así limpio, porque ustedes no van a tener estos campos que están viendo acá, porque yo lo hice justamente para visualizar algunos ejercicios que le di. Entonces, abro la tabla de atributos y a usted le va a aparecer así el country name y un campo más que dice V que no viene al caso, ¿sí? Primero, modificar la gráfica o modificar la tabla implica hacer un inicio de edición, ¿sí? Y para editar tanto la tabla como la gráfica, yo tengo que estar posicionado sobre la capa que quiero editar. Y acá tengo la opción del lápiz que dice conmutar edición. O bien, si estoy en la tabla de atributos, la opción está del lápiz ahí, que dice conmutar edición. O bien, si estoy en la capa, botón secundario, conmutar edición. Cualquiera de las 3 opciones hace exactamente lo mismo. Entonces, le voy a dar conmutar edición de acá, ya que tengo. Y ahí aparece, fíjense que hay un lápiz sobre la capa. Sobre lo demás no hay nada, pero sobre la capa sí. Entonces, cuando está en edición, tengan cuidado de no estar con algunos de estos iconos posicionados. Por ejemplo, porque va a hacer una modificación a la gráfica. Fíjense que yo me posiciono y él se colorea y me muestra todos los vértices de ese polígono. Ahí, ¿sí? ¿Se ve o no? Me muestra todos los vértices. ¿Por qué? Porque me está permitiendo justamente editar la capa. Entonces, traten de evitar de estar posicionado con alguno de estos iconos y que puedan llegar a ocasionar algo en la gráfica. Ahí le aparece el lápiz. Si yo hice un cambio a la capa, que lo vamos a ver ahora, y quiero guardar, tengo que detener la edición. A ver, presiono el lápiz y ahí fíjense que desapareció el lápiz. Es decir, terminó la edición. Entonces voy a darle otra vez conmutar edición y voy a abrir la tabla de atributos que está acá. Entonces, fíjense que se activaron, acá la puedo cortar también de edición, se activaron 2 opciones, una que es borrar campo y el otro que es agregar campo. Lo voy a presionar y voy a elegir esta opción que es agregar campo nuevo. Presiono y me dice nombre, ¿sí? Recuerden los mismos parámetros, que sean en minúsculas, sin espacio y que no sean muy largos. Bloques, por ejemplo. Tipo, voy a poner en este caso que sea de cadena para nombrarle con el término, por ejemplo, Mercosur. Longitud, le voy a poner 20 por las dudas. Y le doy a aceptar. Se agregó una nueva columna y esta opción que dice acá, guarda la edición
sin terminar de editar la capa, ¿sí? Fíjense, me guardó la edición, pero el lápiz sigue latente. Si yo presiono y hay ediciones no guardadas, por ejemplo, a ver, voy a hacer esto, fíjense que se activó ahí el guardar ediciones porque yo hice un cambio, ¿sí? En este caso, si yo le doy así, no le doy guardar ediciones, él me va a decir, ¿quiere guardar los cambios en la capa? El último cambio le voy a dar descartar, y fíjense que no me guardó el cambio que yo hice ahí, pero sí ya me guardó la creación de la columna, porque fue lo que yo apliqué el guardado. Entonces le voy a dar activar edición para hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar, recuerden, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela para crear el bloque. Entonces, Argentina, lo voy a seleccionar de acá al costado, o bien, voy a limpiar esto, recuerden que también puedo, voy a cerrar, seleccionarlo con la selección directa. Argentina, control Uruguay, control Paraguay, control Brasil, control Venezuela. ¿Sí? Botón secundario, tabla de atributos. Acá, mostrar objetos espaciales seleccionados. Y ahí tengo los bloques. ¿Cómo puedo cargar la información acá? Puedo hacerlo de dos formas. La primera es tomar un criterio de tipeado, por ejemplo, que sea todo en mayúscula, e ir escribiendo. ¿Sí? O bien puedo copiar de este texto, control C, control V, o sea, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Hago un clic afuera, acá, para que deje de editarse. Fíjense que esto quedó así. Hacer un clic acá, deja de editar, y le doy guardar. ¿Sí? Guardé la edición, es decir, que me quedó guardado el bloque. Entonces, voy a venirme a todos, y solamente el Mercosur va a tener ese dato. Voy a terminar la edición. ¿Listo? Voy a limpiar la selección para que no quede nada. Y ahora sí, fíjense que me quedó, si ordeno esto, me quedaron 5 países con el dato guardado. Ahora, si bien vamos a ir adelantándonos un poco a lo que es la parte de representación de simbologías, pero para que vayan viendo cómo esto se va armando. Doble clic o botón secundario propiedades. Y si yo doy doble clic, se abre el mismo panel de información. ¿Sí? Botón secundario propiedades es exactamente lo mismo. Y acá hay una opción que dice simbología. ¿Sí? Esta es la herramienta utilizada para clasificar los mapas. ¿Sí? Entonces, yo puedo clasificarlo de forma de categorías, cuando son obviamente los datos categóricos, o de forma de graduado, cuando son datos cuantitativos, tanto discretos como continuos. En este caso, como yo estoy utilizando un texto que representa algo, por ejemplo, Mercosur, un bloque, es una categoría. Entonces voy a usar una técnica de categorías. ¿Qué me dice el programa? Me dice, bueno, pero esa categoría, ¿de qué columna la vas a tomar? Yo en este caso le voy a decir que el valor lo tome de bloques. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es un texto y él me identifica. Ahora, le voy a decir que la rampa de colores sea una random color. O sea, acá tienen una flecha y ahí pueden elegir la rampa que ustedes quieren, que ahora la vamos a cambiar, o una rampa de colores aleatorios. Ya está todo eso y le doy clasificar. Él me clasifica con verde los del Mercosur y con un morado, un lila, los demás. Le doy a aplicar. Esto no lo voy a cerrar para que vean ahí cómo se visualiza el mapa. Queda clasificado el Mercosur y los demás quedan así. Pero si yo quiero que solamente se vea el Mercosur, lo que tengo que manipular es la paleta de color. Puedo decirle que el Mercosur quiero que se vea con otro color. Por ejemplo, le doy un clic ahí, en el icono donde está verde, o doble clic, depende de la computadora. Y acá dice, fíjense, relleno, acá. Color de relleno y color de marca, es decir, lo que se rellena y el color del borde. Yo puedo ponerle un rojo, o sea, seleccionar acá en la parte de la flechita, elegir un rojo, o acá en la muestra también tienen ya algunos rojos predefinidos. Ahí voy a elegir este, con un borde, acá donde dice color de marca, no sé, un bordó. Y donde dice anchura, es decir, un poquito más ancho,
aceptar, aplicar. Y quiero que los demás, donde dice otros, se visualicen en color, por ejemplo, con un relleno transparente, que no tengan nada, o sea, que queden en blanco o transparente y solamente tengan su borde. Le doy aceptar, aplicar, aceptar. ¿Sí? Entonces, de esa forma, fíjense que acá en el panel de capas ya él le hizo una categoría. ¿Sí? Le puso Mercosur y le puso acá en vacío. ¿Sí? Les dejó, o sea, lo que hizo fue clasificarle los según la categoría que ustedes definieron y le dejó los otros países así limpios. Pero vamos a agregar otro bloque económico, por ejemplo, el que integra a Canadá, creo que Estados Unidos y México, si mal no recuerdo, o creo que lo integran Estados Unidos y Canadá nomás. ¿Lo pueden buscar? No, y México también. Los tres, claro. Era... Y México, sí. El NAFTA, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Me lo pueden tipear ahí? En el... NAFTA, como la NAFTA. Perfecto, ya. Entonces, vuelvo a la tabla de atributos. Perdón, antes de comenzar, fíjense que el proyecto, recuerdan que el proyecto era el que linkeaba todos los archivos, me está marcando con un asterisco ahí, me está diciendo que hay cambios que no guardé todavía. Le doy guardar, entonces si yo llego a cerrar el programa y lo vuelvo a abrir, me va a abrir en esta, lo voy a cerrar, me va a volver a abrir a partir del último cambio que yo hice. Ahí lo abro otra vez al QGIS, fíjense. Espera un ratito. Ahí está. Ahí me lo abrió. Y acá dice módulo 2, que era el que yo estaba trabajando. Me dice proyecto reciente, yo lo puedo buscar con este. ¿Sí? Recuerden, ahí está módulo 2. Abrir. Y ahí estoy donde me quedé. ¿Sí? Por eso es importante que vayan guardando el proyecto para que le vaya guardando estos cambios. Bien. Ahora yo necesito buscarlo a Estados Unidos, a Canadá y a México. Entonces, vengo acá, a Country, abrir tabla de atributos. Y ahora vamos a usar una selección por atributos. Supongamos que en este caso es fácil, yo puedo ordenar y buscar el nombre, pero pongamos que hay 10.000 observaciones y me voy a volver loco. Entonces, o puede que se repita, ¿sí? que haya varios con el mismo nombre. En ese caso, yo tengo la opción que está acá, que dice seleccionar objetos espaciales usando una expresión, lo que se conoce como selección por atributos. Presiono ahí y me aparece esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá tengo donde está la expresión, tengo una serie de opciones y el panel de ayuda. Y acá abajo, fíjense bien que hay una opción que dice seleccionar objetos espaciales. Y si presiono acá, está seleccionar y otra opción que dice añadir a la selección actual. ¿Sí? Entonces, yo voy a decirle que él me seleccione un objeto considerando el nombre, donde el nombre, like, esto es una expresión de base de datos, no sé si algunos conocen, otros no, pero se seleccionan los textos así. Y acá, fíjense que presiono y me apareció esto, valores, y acá le puedo dar todos los únicos. ¿Sí? Ahí me aparece una lista de todos los valores únicos. Esto es lo que le decía, si Estados Unidos tiene, por ejemplo, el territorio que está obviamente en Estados Unidos más el de Alaska, esos dos pueden ser dos objetos, pero que pertenecen al mismo país. Entonces, si yo quisiera seleccionar todos los objetos que pertenecen a Estados Unidos, acá él me lista el código único. Entonces yo de esa forma, al seleccionar una vez, ya me selecciona todos los objetos pertenecientes a Estados Unidos. Es más, creo que lo puedo filtrar, a ver cómo aparece Estados Unidos. United States. Ahí. Le digo que country name, like, United States. Le doy doble clic y él me trae acá. ¿Sí? Miren una cosa. Country name aparece con comillas dobles. El nombre del país aparece con comillas simples. Esto, la comilla doble, hace referencia a una columna de la tabla. ¿Sí? En este caso, bloques, country name. Y una variable, ¿sí? Una muestra, hace referencia con la comilla simple. Entonces, fíjense esto. Si yo le digo que me seleccione,
dice un matching feature selected, es decir, que encontró uno. Esto voy a cerrar. Y ahora, fíjense que él me seleccionó ahí Estados Unidos. ¿Sí? Ahora bien, yo necesito agregar México y agregar Canadá. Voy a volver nuevamente a la expresión. Puedo hacerlo esto. Puedo seleccionar de a uno o puedo concatenar la expresión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo concateno? Primero, que acá, como yo ya tengo seleccionado uno, le voy a decir que lo que vaya a seleccionar ahora me lo añada a lo que ya está seleccionado. Entonces la condición cambia. ¿Sí? Ahora, añadime. ¿Qué me vas a añadir? Nuevamente, campos y valores, porque voy a utilizar una columna que se llama country name, like. Acá elijo todos los únicos y voy a buscar Canadá. Le doy doble clic para que aparezca o la tipeo entre comillas simple. ¿Sí? Acá queda un espacio, pero no hay problema. Y acá en la condición que me lo añada a la selección actual. Y ahí me lo añadió. Fíjense que ahora hay dos objetos seleccionados. Está Estados Unidos y está Canadá. ¿Sí? Y si yo quisiera, ya sé dónde está México, presiono acá, el control, recuerden, y selecciono México, y ahora ya tengo los tres seleccionados. ¿Sí? Por eso puedo ir combinando también, no es necesario usar un método. Ya tengo los tres seleccionados, pero sin querer, bueno, se me terminó. Lo limpié por alguna razón y puedo concatenar también esa función que yo estuve escribiendo. Yo lo que decía era que campos y valores, country name, like, United States, Estados Unidos, ¿sí? Y si yo quisiera sumar otra unión a esto, debería usar un condicional que se llama OR, ¿sí? A ver, ¿dónde están los condicionales? No, perdón, la parte de operadores. Para que me sume, ¿sí? Y acá digo que me seleccione esto, más, recuerden que la expresión OR lo que hace es sumar, country name nuevamente, like, ya que va a elegir Canadá, nuevamente OR, eso ya lo voy a escribir ahora, country name, like, México. Y le doy que me seleccione. Y ahí me seleccionó los tres. Le estoy mostrando la mayoría de opciones que existen como para seleccionar. Obviamente que si tienen que seleccionar 3 países, no van a usar una expresión compleja como esta cuando lo pueden seleccionar de forma directa. Pero estamos ya pensando también en grandes conjuntos de datos que pueden llegar a tener algún tipo de complejidad, que yo en el práctico inclusive le puse algunos ejercicios como para que sean bastante complejos, que lo vamos a ir viendo, para que vayan viendo todas las opciones que tienen para trabajar con este software. Entonces yo ya tengo en este caso seleccionado los 3 objetos, ¿sí? Los 3 objetos del bloque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice hoy. Mostrar los objetos espaciales seleccionados, pero ahora en vez de tipear, lo que voy a hacer es usar lo que se conoce acá como calculadora de campo, ¿sí? La calculadora de campo tiene esta forma, ¿sí? Acá me está diciendo lo siguiente. Esto es una calculadora. Acá yo puedo aplicar cualquier tipo de expresión, o sea, cualquier tipo de operación sobre las columnas y obtener un resultado. Ya vamos a ver un poco lo que es cálculo de superficie o, no sé, algún indicador, densidad de población o lo que sea, que está creo que en uno de los prácticos. Y acá me deja trabajar solamente con los objetos, fíjense, actualizar solo los 3 objetos espaciales seleccionados, porque tengo una selección en curso, pero si yo quisiera aplicarle a todo el conjunto sin importar si está o no seleccionado, lo destildo. Y ahí se aplica todo. Pero en este caso, como yo tengo que cargar una etiqueta a los 3 países, le voy a tildar. Y ahora, ¿qué me dice? ¿Crear un nuevo campo o actualizar un campo existente? Yo ya tengo el campo al cual le voy a dar la etiqueta que se llamaba bloques. Entonces le voy a decir, no, mira, actualizame nomás un campo que ya tengo. O sea, me va a actualizar el campo de los 3 objetos. Y acá le voy a decir cuál es el campo que quiero actualizar, es decir, cargar la información. Es bloques.
¿Y qué le tengo que cargar a bloques? Recuerden que las comillas simples era para texto, porque las comillas dobles representaban un campo, una columna. Entonces, pongo las comillas simples, me posiciono dentro y le digo que esto es NAFTA. Escribo, ¿sí? Acá abajo me dice cómo va a salir el texto y ya con eso le doy a aceptar. Fíjense que ya se cargó a todos los campos de estos 3 seleccionados el término NAFTA. Es más, si yo me vengo a ver todos los objetos, fíjense que ahora no es que me lo aplicó a todo, sino que solamente a esos 3. ¿Sí? Y ya tengo 2 categorías o 2 grupos o bloques económicos formados. Lo voy a destilar. Voy a guardar. Recuerden guardar las ediciones. Puedo terminar la edición si quiero. Pero todavía no se aplicó el cambio a la simbología. ¿Por qué? Porque lo que yo hice es modificar, pero no hice el cambio de simbología. Entonces, voy a volverme acá con el doble clic o el botón secundario información, recuerden, propiedades, perdón, en la parte de simbología, yo puedo hacer esto, o volver a clasificar todo para que me vuelva a traer todas las categorías que tengo, o bien agregar una, que está con el signo más, o bien eliminar una. A ver, lo voy a agregar. Y acá yo agregué que dice con otros valores, yo lo que puedo hacer es forzarle a que me cargue el valor NAFTA, que lo tengo que tipear. Ahí donde dice valor, lo tipeo y le doy Enter. A ver. Y acá, fíjense que me va a quedar en blanco eso, pero lo voy a invertir. El que es NAFTA, que me lo lleve con un color, voy a poner este. Y el que es AutoValue, que me lo deje sin relleno. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo, perdón, vengo acá, fíjense que acá dice valor y dice leyenda. El mismo valor, le copio la leyenda, aplicar, aceptar. Y ahora me aparece ahí en las referencias. Pero ahora ya tengo el NAFTA y tengo el Mercosur. ¿Qué pasa? Que yo también, si cargué 10 categorías de más, no voy a estar haciendo uno por uno, de cargarle acá, agregar uno nuevo y cargarle, sino que le doy clasificar nuevamente, borro todo y le doy clasificar nuevamente y fíjense que él me lo clasifica automáticamente. El problema es que me cambia la simbología. Si yo ya tenía una simbología predefinida, él me lo termina cambiando. Pero yo puedo ir guardando la simbología en la medida que vaya construyendo, que lo vamos a ver más adelante. Acá le doy a aplicar, fíjense que vuelve a cambiar los colores, ¿sí? Pero lo único que haría es decirle a este all value, lo puedo hacer 2 cosas. A todos los valores, los restantes, eliminarlo con este, seleccionarlo y eliminarlo. A ver. Y desaparecen todos los otros países si tengo una capa debajo. O bien, clasifico todo otra vez y a este le pongo, como recién lo hice, con relleno transparente. A ver, selecciono acá, relleno transparente, aplicar, aceptar. Y ahí hago un zoom. Y ahí ya tengo el segundo bloque cargado. Para volver a repasar un poco qué dimos. Dimos lo que es crear una columna, cómo modificar el texto en la columna, hacer selecciones directas, hacer una selección por atributos. ¿Sí? Ahora cuando vuelvan a ver el video se van a dar cuenta de que les menciono. Y de esta forma ir componiendo el mapa. La actividad le plantea justamente crear un mapa con 3 bloques, creo que era que le puse, y haciendo solamente capturas. ¿A qué me refiero con capturas? No sé si ustedes tienen, yo tengo por ejemplo este que se llama snipping o recortes. Lo único que les pido es que hagan esto, o sea, una nueva captura, que le quedó, y esto me lo pegan en el Word como para indicarme que han resuelto el problema, ¿sí? Pero esto tienen que ir haciendo en una de las actividades para ir practicando esta carga del dato. Bien, eso por un lado. En la actividad también tienen que deben cargar para cada uno de los países el total de población, ¿sí? Que son 240 países por ahí. Creo que la estadística del Banco Mundial del año 2019 es una de las que yo encontré por ahí para cargarle la población a este dato. Eso se van a tener que sentar a tipear, ¿sí? El dato de población. ¿Y cómo lo van a hacer? De la misma forma que trabajamos acá. Vienen a Country, botón secundario,
abrir tabla de atributos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cargar, por ejemplo, o calcular la densidad de población. Y para calcular la densidad de población necesitamos el dato de población más el dato de área, ¿sí? El dato de área yo ya lo tengo. Y lo voy a mostrar cómo puedo calcular el área de cada uno de los polígonos. Pero necesito el de población, que es el otro que me falta para calcular la densidad. Entonces ustedes van a tener que tomarse el trabajo de cargar uno por uno los países, cargarle su población, ¿sí? Buscar ahí la estadística y cargarla. ¿Cómo van a hacer eso? Recuerden, activar la edición, crear una columna, acá nombre, no sé, población, como es un dato, va a ser el tipo entero, ¿sí? La longitud la pueden poner, no sé, 10 o 20, eso ya. Siempre que sea un poquito más grande, estimando los millones que tenga la población. Y aceptar. Guardar. Y fíjense que ahí tienen ya directamente el campo necesario para cargar la población. Entonces, por ejemplo, si Argentina tiene, y voy a tirar un número redondo, 40 millones, inician la edición obviamente, y acá en Argentina van a ir a escribir, no sé, 42 millones, 4, 5, 6. Y ahí lo van a ir guardando. Y ahí Argentina ya le va a quedar con la población. Y así para cada uno de los países van a tener que tomarse la tarea de ir cargando, ¿sí? Recuerden ir guardando en la medida que van cargando cada uno de los países, porque es una de las actividades que vamos a hacer. Sin embargo, calcular el área para cada uno de los polígonos es automático. ¿Por qué? Porque el polígono tiene un sistema de coordenadas que es el que lo sustenta. Entonces ese sistema de coordenadas les permite hacer cálculos automáticos de lo que es la geometría. Entonces, fíjense cómo yo puedo, con la calculadora de campos, calcular el área para este polígono. Y lo voy a calcular en kilómetros cuadrados. Entonces, o en hectáreas, ustedes pueden elegir la unidad que quieran, pero obviamente en este caso voy a calcular en kilómetros cuadrados porque son países. Entonces, fíjense que acá ya me desactivó la opción esa de actualizar solo ser objeto, porque no hay ni uno seleccionado. Sin embargo, ahora me voy a quedar en crear un campo nuevo. ¿Por qué? Porque este campo yo le voy a denominar área. Va a ser de tipo decimal, porque es un número real. La precisión la voy a dejar en 10, le puedo poner 15 también si quiero, pero bueno, ponerle 15, aunque son kilómetros cuadrados, no es necesario extenderlo tanto. Y la precisión es la cantidad de decimales que yo quiero, ¿sí? Puedo optar por 4 o 3, eso es indistinto, depende del tamaño de la superficie del polígono que ustedes estén trabajando. Y acá en donde dice expresión, hay una opción que trabaja sobre la geometría, ¿sí? Dice, este grupo contiene funciones que operan sobre los elementos de geometría como longitud o área, ¿sí? Como es un polígono, tiene todas sus coordenadas, cada coordenada es un punto en el plano, es decir, que se pueden hacer por trigonometría o algún tipo de funciones de ese tipo, hacer cálculos matemáticos de superficie. Yo abro, y acá hay uno que dice área con un símbolo aspersand delante. Esa área, le doy doble clic y me aparece acá, ¿sí? Fíjense que él me dice, me previsualiza uno de los resultados. A esto lo voy a dividir por 4, 5, 6. Cámetro, hectómetro, kilómetro. Por 1.000.000 creo que le puse, ¿sí? Para, claro, 1 kilómetro cuadrado representa 1.000.000 de metros, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo puedo calcular el área para cada uno de los polígonos dividido 1.000.000 para que me lo transforme a kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, si yo le doy ahí nomás con esa expresión así como está, aceptar, fíjense que él lo que hizo fue calcularme, le doy guardar, para cada uno de los países, ¿sí? La superficie en kilómetros cuadrados, ¿sí? Directamente ya obtuve ese valor así. Acá, bueno, puedo ir ordenando por cada uno, fíjense, Rusia, de Antártida, Canadá, Estados Unidos, y ahí cada uno de los países con su respectiva superficie. Para hacer los cambios, obviamente usted tiene que pasar para pasar de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, hay una opción ahí, buscan en Google, dice cómo pasar, y ahí le da el denominador por el cual deben aplicar para hacer
esta conversión, ¿sí? En este caso ya le puse 1.000.000 para que ustedes hagan el cálculo sobre la superficie en kilómetros cuadrados, entonces podemos representar así la densidad. Nos faltaría obviamente la parte de población. Que en este caso yo ya tengo, por ejemplo, para Argentina, y tengo el área para Argentina, lo que voy a hacer es hacer ese cálculo ya para que vean cómo queda. Entonces, voy a volverme otra vez a la calculadora de campo, y acá lo que voy a hacer es decirle que me cree un campo, ¿sí? Porque no lo creé antes, y acá que se llame densidad, que sea un número real, ¿sí? Y ese número real, ¿sí? Va a ser igual a la superficie, la población dividido la superficie. Población dividido el área. Así como queda. ¿Sí? Fíjense que son. El dato de población lo tengo en la columna que se llama población. El dato de superficie lo tengo en la columna que se llama área. Le doy a aceptar. Y obviamente guardar, que solamente me lo calculó para el país que yo tengo. El dato en ambos lugares. En el otro me quedó todo null. ¿Sí? Entonces por eso ustedes van a tener que cargar la población para cada uno de los países. Y en el caso del área lo van a calcular como yo les mostré. Y en el caso de la densidad va a ser producto de la división entre población y superficie que ya tengo precalculado. ¿Sí? La idea es que tomen un poco de cancha con el tema de cargar la información, de volver a acceder una y otra vez a la tabla de atributos, de ir usando la calculadora de campo, de ir usando la herramienta de selección. Es decir, que está planteado justamente esta tarea de cargar los datos así, de esta forma, para que ustedes vayan visualizando qué cosas se pueden hacer y qué no, ¿sí? Y todo lo que requiere trabajar con este conjunto de datos. Porque después hay una opción que vamos a ver que es la unión de tablas, que ustedes la pueden trabajar en otro lugar, en un Excel, en donde sea, y después directamente hacer la unión con este tipo de archivos, ¿sí? Entonces, ya vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Pero por lo pronto necesito que carguen el dato de poblacional a esta capa, ¿sí? Entonces, una vez que hicieron eso, vayan guardando el proyecto, y una vez que tengamos todo ese dato y podamos calcular la densidad, ahí recién vamos a empezar a representar los mapas con la densidad de población y ya para todo el mundo. Bien, yo en la carpeta además le dejé una carpeta que se llama datos varios, si mal no recuerdo. Acá es datos varios, ¿sí? Datos varios tiene cartas topográficas, una geodatabase, límites provinciales, planos, tablas, etc. Fíjense que hay un archivo en particular, que es el que yo les indicaba, ¿se acuerdan que se llamaba GeoJSON, que estaba para la plataforma Leaflet? ¿Sí? Este era el archivo que nosotros podíamos ver acá en esta aplicación, cuando le mostré entre todas las que había, estaba esta, que era destinada para diseñar mapas interactivos en la web. Fíjense que el archivo GeoJSON, fíjense que es así, son tags, y acá tienen todas las coordenadas de los polígonos que tienen, ¿sí? Que si uno la trae en QGIS, yo lo voy a abrir acá, Córdoba, acá, este módulo 1, datos. Si yo traigo ese provincia geo, le doy doble clic para que me abra. Bueno, lo mismo, lo traigo acá. Ahí está. Ahí me trajo provincias. Uy, me trajo dos veces. Fíjense que apareció superpuesto ahí, ¿sí? Entonces, botón secundario, suma la capa, y ahí está Argentina, ¿sí? Recuerden que tienen que estar diseñados así. Y esto también tiene una tabla de atributos. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema, ¿sí? Es el mismo programa que se encarga de interpretar la fuente de datos que yo estoy trayendo. Y así para cada uno de los datos que ustedes van a visualizar acá, que pueden ir abriéndolo. Se van a la carpeta donde yo le pasé, lo descomprimen y, por ejemplo, abren cartas topográficas. En este caso, las topográficas yo no sé si están georreferenciadas.
Georreferenciada significa darle una posición. A ver, voy a abrir. Una posición real. No, no está. Fíjate, yo le doy zoom acá, zoom a la capa, y él me trae en cualquier lugar la carta topográfica de Bahía Blanca. Inclusive se ve el mundo allá atrás. Eso significa que esta carta topográfica no tiene la posición correcta en el sistema de coordenadas que yo estoy trabajando. Es decir, que no está georreferenciada, así se denomina. Sin embargo, el que dice planos, sí, el que dice plano resistencia, este TIF, si yo lo traigo, este es un plano antiguo, por ejemplo, de la ciudad de Resistencia, que es donde nosotros actualmente estamos. Voy a sacar provincia y fíjense que este sí está posicionado en la ciudad. Miren, a ver, lo voy a dejar provincia a propósito. Acá está Chaco, está la provincia de Chaco, y ahí está la ciudad de Resistencia con su plano, y este es un plano histórico, por ejemplo, del año 1905. Este sí está georreferenciado, ¿por qué? Porque se aplicó un proceso que se llama georreferenciación para localizar adecuadamente ese plano en este lugar. Imagínense aquellos que hacen, por ejemplo, arqueología, ¿sí? Que tienen planos, no sé, de los aztecas de 1200, que pueden llegar a conseguir un plano, pero tienen referencia, un cerro, un río. Bueno, lo que pueden hacer es, con estas herramientas, posicionarlas geográficamente, entonces ellos pueden ir estimando dónde están, por ejemplo, no sé, ciertas cuestiones arqueológicas que pueden llegar a descubrir. Y así, si por ejemplo abren la carta de Bahía Blanca y se pierden, recuerden esto. Esto, para eliminarlo de acá, botón secundario, eliminar capa, remover, sí, botón secundario, eliminar capa, sí. Y como quedó desfasado, tienen el zoom general para ver todo, o sobre una capa en particular, por ejemplo, continente o country, zoom a la capa. Y ahí vuelven al estado normal, ¿sí? Y recuerden que si hicieron algún cambio, guardar el proyecto, entonces después cuando vuelven a abrir lo tienen así. Vayan mirando cada uno después de los archivos que yo le pasé acá. También pueden traer tablas directamente. Fíjense, este archivo CSV, lo voy a abrir, se muestra como tabla, botón secundario, abrir tabla de atributos, y ahí aparece qué contiene esta tabla en realidad, ¿sí? Fíjense que tiene un archivo de latitud y longitud que después seguramente vamos a ver cómo hacemos o construimos un archivo a partir de este. Y acá hay un SVG que eso lo vamos a usar más adelante para hacer un mapa. Después tienen el famoso GPX, ¿sí? Recuerdan que era tracks, waypoint y route, era un archivo de GPS, ¿sí? Acá tiene un archivo de GPS. También tiene un archivo de geobase de datos, que es la base de datos utilizada por el software ArcGIS, este que le comenté que venía de ERRI, que era uno de los más famosos. Y también tienen GeoPackage, que es la versión free diseñada para competirle a la Geodatabase de ArcGIS, pero igual está años luz todavía de desarrollo, así que falta un montón. Pero fíjense que una base de datos tiene varios archivos, puede contener varios archivos dentro a la vez. Uno de línea, uno de polígono, una tabla y uno de puntos, ¿sí? Lo mismo que la Geodatabase, puede tener varios, inclusive muchos más de lo que presenta acá. Una imagen satelital también les dejé acá en formato TIFF, lo voy a abrir, miren. Esta imagen satelital no está posicionada como debe ser, por eso me está indicando. Ahí, esto voy a apagar, espérenme un ratito. Ahí, provincias también. Y voy a darle zoom a la imagen satelital. La imagen satelital no está posicionada como debería ser, ¿sí? Igual las imágenes de origen vienen posicionadas bien. Yo le habré cambiado esto a propósito para no subirle una imagen completa, pero como no vamos a utilizar imagen procesada, solamente le quería mostrar. Y en este caso, si yo utilizo la misma herramienta de zoom y me voy acercando, ahí aparece el famoso cuadradito ese llamado píxel, ¿sí? ¿Qué puedo consultar que tiene también? Esto acá, botón secundario, hay uno que dice, a ver, ayuda, no es ayuda, es etiqueta, no es etiqueta, atributos, ¿sí? La barra de herramientas de atributos, ¿sí? Acá esta, tiene esta opción que es un puntero con una I. Si yo presiono y me acerco, esto le da la información obviamente que tiene la imagen, ¿sí? Pero voy a apagar esto, voy a venirme acá a Country, botón secundario, suma la capa.
Y con la ruedita del mouse me voy a acercar en este caso, que también para arriba y para abajo puede hacerse zoom. Y le doy un clic a Brasil, por ejemplo, acá al costado, o en algún lugar le va a aparecer este panel. Y fíjense que me aparece la misma información que contiene la tabla de atributos, nada más que de este lado. Miren. ¿Sí? Yo puedo ir dando un clic en el objeto y él me va indicando. ¿Sí? Y si hago un clic afuera en donde hay blanco, ahí desaparece. Que no quede tildado, porque si ustedes no dan un clic afuera, no va a desaparecer esa selección de identificación de objeto. O bien, posicionado acá, también aparece, miren, la tabla de atributos. ¿Sí? Para abrirla desde acá, es otro atajo. Bien, entonces, voy a cortar acá, voy a detener la grabación. Tienen para entretenerse bastante. Stop recording.